Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 52. Profesores y estudiantes. Ubicación: Konoha. Arashi entró al campo de entrenamiento, listo para cualquier emboscada. Probablemente fue un poco nervioso, pero no le importó. Era un shinobi a punto de ser entrenado. ¿Quién sabe qué significaría eso? Al menos, cuando Rogue Lee lo entrenó por primera vez, le advirtió de lo que le sucedería. Observó el campo de entrenamiento, buscando a su nuevo maestro. No tenía nada de especial. Parecía igual a cualquier otro campo de entrenamiento de Konoha, aunque con menos árboles. Tampoco había ningún arroyo que lo atravesara. Parecía simplemente una gran pradera. Simple, pero se mantuvo alerta. Nada era tan simple. No fue difícil encontrar a Hugo. Estaba de pie en medio del prado, esperando pacientemente. «Hola, Arashi», dijo a modo de saludo. «Por favor, ven aquí». El pelirrojo teñido obedeció. «Buenos días», le dijo al anciano, señor Hugo». Lo ignoró con un gesto. «Por favor, no hace falta que me llame señor. Solo soy un shinobi, como tú». «No exactamente como tú». «¿Y eso cómo es?», preguntó. Arashi lo miró con incredulidad. «¿Habla en serio?». El tipo tenía que saber por qué no eran iguales. Pero lo miró con paciencia. Claramente esperaba saber por qué eran diferentes. El genin estaba inseguro y algo preocupado. ¿Es una lección que quiere darme? Si así fuera, ¿cómo se suponía que debía responder? Tras descubrir quién era, Arashi investigó rápidamente sobre Hyo al regresar a Konoha. Así que conocía la idea general del Sannin serpiente, pero desconocía los detalles. ¿Quería el hombre los detalles o la idea general? Bueno, tendría que conformarse con lo que tenía y esperar que fuera suficiente. «Eres el segundo Sannin serpiente», empezó. «Eres una de las razones por las que la aldea sobrevivió a la guerra». Hizo una pausa cuando una pregunta le vino a la mente. «Tengo una duda. ¿Qué sería eso? ¿Por qué no hubo un segundo equipo de Sannin?» Había leído sobre el primer equipo, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru. Pero habían sido el único equipo. Lo más parecido a un segundo equipo habían sido Hugo y Sakura durante la última guerra, pero no había habido ningún Sannin Sakpo. A Hugo le impresionó la pregunta del niño. Pero no iba a revelar la respuesta. «Tendrías que preguntarle a tu abuelo», le dijo. «Es un poco difícil cuando está al otro lado del mundo», dijo el chico. Había un dejo de amargura en su voz. «Me hicieron creer que tenía teléfono. Había oído que Arashi había llamado a su abuelo al hospital y le había gritado. Al parecer, había subido y bajado un piso. Fue un poco impresionante. Sí, tiene teléfono, no celular. Y conociéndolo, probablemente ya no esté en el apartamento y no vuelva en un tiempo». De nuevo, la amargura estaba presente. Era evidente que tenía una opinión no siempre buena de su abuelo. «Hablas como si ya lo esperaras». Arashi rió brevemente. «Intenta vivir con ese tipo Y». Se detuvo y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lo miró con recelo. «¿Te estás comportando como un psiquiatra?» «No, estoy haciendo preguntas. Tú les estás respondiendo con más información que deberías dar. Tienes que aprender a controlar ese impulso», le dijo al niño. Puede que tuviera razón, pero a Arashi no le gustaba que se lo señalaran. «De acuerdo», dijo rápidamente. «Podemos explicar por qué vine aquí. Vas a entrenarme, ¿verdad?» «No ahora mismo», respondió Hugo. «Primero, voy a ponerte a prueba». Juntó las manos. La tierra crujió levemente al desaparecer a los pies de Arashi. Solo tuvo un segundo para mirar hacia abajo y darse cuenta de lo que había sucedido antes de que la gravedad se apoderara de él. «¡Ah!», gritó al caer en el agujero. 2 segundos después, aterrizó sobre tierra dura. Se puso de pie y miró hacia el agujero. «Oye, ¿qué demonios es esto?», gritó. Su futuro maestro apareció sobre el agujero. «Este es tu examen», dijo. «He construido una serie de túneles subterráneos. Lo que tienes que hacer es encontrar la salida usando la llave». «¿Qué llave?». «Eso tendrás que encontrarlo tú mismo. No te preocupes por si se te acaba el aire, no soy tan cruel. Han hecho varios agujeros en el suelo para que puedas respirar. Tienes 8 horas para encontrar la llave y salir». Volvió a juntar las manos. «Buena suerte». El agujero se redujo hasta que apenas tenía el tamaño de un botón. Dejaba pasar una luz muy tenue, si acaso. Arashi observó su entorno. El túnel en el que se encontraba le permitía incorporarse un poco, pero eso podía cambiar. Estaba en la encrucijada de 4 túneles, ninguno de los cuales veía el final.
De acuerdo, ahora sí, no te asustes, se dijo. Solo tienes que encontrar la llave y salir. Debería ser fácil, ¿verdad? SSS. ¿Eso era una serpiente? Miró hacia el agujero. Oye, hay serpientes aquí. No obtuvo respuesta. SSS. Tenía que decir eso. Ubicación. Templo del Aire del Norte. Tenzin intentaba enseñar a sus nuevos maestros aire sobre uno de los famosos maestros aire, pero no parecía que funcionara. Con la excepción de una persona, todos parecían desear estar en otro lugar. Ni siquiera la charla al aire libre parecía servir de nada. Aún así, seguía diciéndoles. Sus alumnos le suplicaron a su maestro que comiera algo, pero él se negó, como todos los días de verano. En cambio, meditó y se nutrió del universo. Entonces, cuando Tang Xu completó el 97º día de su histórico ayuno, ¿en qué isla? Su único alumno atento levantó la mano al aire. Oh. ¿Alguien además de Okaku, que ya haya estudiado esto en su entrenamiento de acólito? Añadió. Oh. Y está respondiendo todas las preguntas, concluyó. Oh. Finalmente, el maestro lo miró. Lo interpretó como la respuesta. Isla Cola de Ballena. Correcto. Otra vez. Ahora, en el día 98, los estudiantes estallaron en carcajadas al mirar hacia atrás. Tenzin vio la causa de la interrupción y frunció el ceño al instante. Bumi se había puesto a Bunju en la cabeza y se había levantado la túnica para que solo pudieran ver la cabeza del espíritu. Bailó un poco y dijo en voz alta: saludos, gente del aire. Vengo buscando historias aburridas para llevar al mundo espiritual. Bunju salió volando de la camisa, haciéndolo caer al suelo. Todos rieron aún más. Incluso Hinora, quien estaba sentada más cerca de su padre, se reía. Él la fulminó con la mirada y ella se detuvo enseguida. Esto no lleva a nada, pensó. Tendría que pensar en algo más. Eso le dio tiempo a mostrarles cómo volar un bisonte volador. Llevó a Oji al aire y les mostró algunas maniobras. Quedaron atónitos y ansiosos por hacerlo ellos mismos. Es increíble, exclamó Kai una vez que el bisonte aterrizó. Su nariz aún estaba cicatrizando y estaba vendada. ¿Cuándo podremos volar así con nuestro propio bisonte volador? Solo después de muchos años de práctica y entrenamiento intenso, respondió Tenzin mientras regresaba a ellos, provocando gruñidos. Además, no tenemos suficientes bisontes para todos ustedes. ¿Qué hay de esos?, preguntó, señalando por encima del balcón. Todos corrieron al balcón para ver qué señalaba. Eran bisontes que pasaban volando. Es una manada de bisontes. En realidad, el plural de bisonte es bisonte, les dijo su maestro. Si iban a ser maestros aire, debían saber la diferencia. No escucharon. Estaban demasiado ocupados observando la manada de bisontes como si fueran una nueva atracción del zoológico. ¿Podemos montarlos?, le preguntó Kai. No, esa es una manada salvaje. Tomaría muchos años domesticarla. Ahora, volvamos a nuestras lecciones. De repente, se oyó un grito de papá. Desde arriba. Todos alzaron la vista y vieron dos bisontes volando hacia ellos. Pema, Kia, y Kijimeelo iban en las sillas de montar. Te trajimos más maestros aire, le gritó Meelo a su padre. En cuanto el bisonte aterrizó, los nuevos maestros aire comenzaron a irse. Tenzin intentó mantener el control de la situación. Bien, todos pueden retirarse. Reanudaremos esto mañana, terminó con un suspiro de derrota. No le escuchaban. Se acercó a su esposa y hermana. ¿Cómo va todo en la ciudad?, le preguntó a Pema. Rohan se asomó por la mochila que ella llevaba a la espalda. Bueno, nos llevamos un pequeño susto, pero todo está bien, dijo Pema. Saer se infiltró en el templo del aire. ¿Qué? ¿Están todos bien?, volvió a mirar a los estudiantes que desaparecían, a punto de llamar a Bumi. Kia intervino rápidamente. Todos están bien. Yue y yo peleamos con él, pero escapó. Y robó un collar viejo que tenía algo que ver con Guru Lakshmir. Para otra persona, eso habría sonado a galimatías. Pero Tenzin era maestro del aire control y su hermano sabía lo que decía. ¿Guru Lagrima? Cierto, dijo, alargándolo. Sabes que nunca logro recordar a todos esos gurús. Había como 1 millón. ¿Recuerdas esa larga y aburrida historia del tipo que nunca comía? Sí, lo recuerdo. Había intentado enseñárselo. ¿Cómo no lo recordaba? Un acólito del aire se acercó a ellos. El avatar Korra llama por la radio del templo, le informó a Tenzin. Fue a la sala de radio y tomó el micrófono. ¿Estás bien?, preguntó al instante. ¿Dónde estás?
Con la hermana de Beifon en Saozu, respondió Korra al otro lado. Estamos totalmente a salvo, a menos que nos veamos envueltos en otra pelea entre Su y Lin. Eso le sorprendió. ¿Lin y GNG te llevaron voluntariamente con su hermana? Sabía perfectamente lo que había pasado entre ellos tres. Lin habría preferido cortarse el pie antes que ir a Saozu, y GNG se habría suicidado para hacer lo mismo. ¿Había cambiado algo? No exactamente, dijo, como si él tuviera que estar allí para entender. Recibimos una llamada sobre una maestra aire y resultó ser Opal, la hija de Su. Pronto vendrá hacia ti. La emoción lo invadió ante la noticia. ¿En serio?, preguntó. ¡Qué maravilla! La siguiente voz que habló fue la de Bolin, sorprendentemente. Es maravillosa, guapa, muy inteligente, y huele a flores. Tenzin se estaba molestando por la interrupción. Cuando el maestro Tierra se quedó en silencio, supuso que los demás también se estaban molestando. Y se demostró que tenía razón cuando oyó. Lo siento. Bolin, fuera. ¿Cómo va el entrenamiento?, preguntó Korra. Me temo que no muy bien, le dijo Tenzin. A nadie parece interesarle el duro trabajo de formar parte de la Nación del Aire. Necesitas tomarte un respiro. Deja que Hinora y los niños te ayuden. ¿Y qué hay de Bumi?, sugirió. Era comandante naval, quizá tenga ideas sobre cómo motivar a la gente. Bumi, repitió, alarmado ante la idea. Es mi peor alumno. Tampoco ayudaba que ambos supieran que no quería estar allí para entrenar. Hasta que se fue, había insistido en que Korra le quitara el aire control. Sí, pero le encanta organizar a la gente. Si le pides ayuda, puedes engañarlo para que asuma más responsabilidad, haciéndole pensarlo todo con su idea. La verdad es que parece un buen plan. Te estás convirtiendo en un avatar bastante sabio después de todo. Resolución de conflictos, eso es lo que hago. Kai y Hinora observaban a todos los bisontes volar alrededor del lago. Deberíamos bajar, le dijo Kai. Quiero volar uno de esos bisontes. No lo sé, dijo Hinora, insegura. Podríamos meternos en problemas. Bastaba con mirar la nariz rota de Kai para recordar lo que había pasado la última vez que se metió en problemas. Vamos a divertirnos. Volveremos antes de que alguien se dé cuenta de que nos hemos ido. Todavía no le parecía buena idea, pero tampoco creía que se metería en muchos problemas si caían. Al fin y al cabo, solo iban a volar con el bisonte, quizá incluso a montarlo. No era como si fueran a robar algo. Supongo que no pasa nada, dijo con una sonrisa. Se pararon en la cornisa y desplegaron sus planeadores. De un solo salto, despegaron hacia el lago. A Hinora siempre le había encantado la sensación de volar. La caricia del viento en su piel, los sonidos de su vuelo amortiguando todo lo demás, mirar al suelo y ver lo pequeño que era, eso era lo que la alegraba de ser una maestra aire. Miró a Kai y vio que él sentía lo mismo, más aún porque aún era nuevo en el vuelo en planeador. Él la miró y sonrió. Ella sintió que se sonrojaba y apartó la mirada. ¿Qué fue eso?, se preguntó. ¿Era lo mismo cuando lo conoció? Quizás sí. Miren, gritó Kai. Crías de bisonte. Bajó la vista y vio a 3 crías jugando cerca del lago. ¿Cómo es que están en el suelo? Ella sabía por qué y se lo contó. Las crías de bisonte aéreo no pueden volar después de 1 o 2 semanas de nacer. Así que toda la mañana se quedará cerca del suelo, cerca del valle. Inclinó su planeador para descender. Vamos a ver a los bebés. Ahora que hablaban de ellos, tenía muchas ganas de acercarse. Ten cuidado, intentó advertirle. Las madres son muy protectoras. Aterrizó cerca de los terneros y dobló su planeador. Se acercó a ellos, observándolos con curiosidad. Uno de ellos se acercó. Extendió la mano para acariciarle la cabeza. ¡Ay, mira qué mono!, exclamó. El ternero respondió lamiéndole la cara, haciéndolo reír. Fue una escena tierna, pero Hinora vio algo que él no vio y se preocupó. Kai, sal de ahí, le gritó. Se preguntó brevemente de qué hablaba, y entonces oyó el sordo gruñido a sus espaldas. Se giró y vio a un bisonte adulto mirándolo fijamente. Uno de sus cuernos estaba roto, lo que indicaba que era un veterano en combate. Pateaba el suelo, indicando a todos que iba a cargar. Quería moverse. Debería haberse movido. Pero ver a una bisonte enojada lo había paralizado por completo. Sus piernas no se movían ni siquiera cuando la bisonte empezó a abalanzarse sobre él. Solo salvó la vida cuando Hinora se abalanzó sobre él y lo agarró. Pasaron volando junto a la madre y salieron de la zona de peligro. En cuanto aterrizaron, la miró con asombro. «¡Guau! Me salvaste de verdad. Eres una maestra aire increíble», le dijo.
Había caído de rodillas al aterrizar, así que tuvo que levantar la vista para mirarlo. Bueno, llevo mucho tiempo entrenando, dijo. Entonces, ¿por qué no tienes tatuajes como un maestro del aire control? Mi papá dice que aún no soy un maestro. Se sentó a su lado. Puedes hacer todo lo que tu padre hace. Además, tienes todos esos poderes espirituales. Si hay alguien que sea un maestro, ese eres tú. Ella se sonrojó ante el elogio, pero también pensó que tal vez tenía razón. Quizás debería preguntarle a su padre. Ubicación: Konoha. Arashi no solo tuvo que enfrentarse a una serpiente en los túneles, sino a varias. Y no eran del mismo tamaño. Podían ser desde tan pequeñas como su mano hasta lo suficientemente grandes como para llenar el túnel. No sabía si eran venenosas, pero no iba a dejar que lo mordieran para averiguarlo. Se abalanzó por los túneles, intentando encontrar la salida. Mirara donde mirara, los túneles parecían iguales. Uf. ¿Cómo lo descubro?, se preguntó. Un túnel parecía igual a los demás. SSSSS. Se quedó paralizado ante ese sonido, la única advertencia que recibió. Miró rápidamente a su alrededor para encontrar la serpiente. No parecía estar a la vista. ¿Dónde estás?, preguntó, sin dejar de mirar a su alrededor. SSSS. Eso sonó más fuerte y venía de su izquierda. Se giró y vio dos ojos amarillos mirándolo. Eso fue todo lo que pudo antes de que la serpiente lo atacara. Se metió en otro túnel y vio pasar a la serpiente. Se levantó del suelo del túnel y miró por el borde. La serpiente continuó su camino, sin obstáculos. Siempre lo hacían. Llevaba allí lo que creía una hora y empezaba a comprenderlos. Vale, se ha ido. Sigue buscando. SSSSS. ¿Qué demonios?, preguntó, dándose la vuelta y encontrándose con otra serpiente observándolo. Esta era más grande que la anterior. ¡Ay, por favor! La serpiente pareció tomarlo como un desafío. Se abalanzó sobre él y se abalanzó hacia otro túnel. Pero esta serpiente le sacó una nueva trampa. Dobló la esquina con él. Tuvo que seguir corriendo hasta encontrar otro túnel y se abalanzó sobre él. La serpiente siguió pasando el túnel como si no lo hubiera visto. Pero Arashi tenía sus dudas. Miró por el túnel a la serpiente que desaparecía. ¿Por qué ignoró este túnel al dar la primera vuelta?, preguntó. No pudo ser porque no lo vio. Estas serpientes ya estaban allí antes que él. Debían de conocer el trazado. Estaban jugando con él. Debía ser eso. Estaban jugando con él. ¿Por qué? ¿Para que les resultara más divertido? Tengo que salir de aquí. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Hugo mencionó algo sobre una llave, pero no había visto nada parecido por ahí. Bueno, no podía hacer nada. Tendría que seguir buscando. Volvió al túnel y avanzó. Algo le bloqueó el pie y de inmediato comenzó a caer hacia adelante. Extendió las manos y se aferró a las paredes del túnel, deteniendo la caída. No firmé para esto. Gritó en silencio, mientras se incorporaba. Miró hacia abajo y vio algo tenue en el suelo. Parecía casi enterrado. Extraño, el resto de los túneles eran lisos. Claro que algunos tenían depresiones que podían hacerle caer si no prestaba atención, pero nada que le golpeara el pie. Se agachó y tiró del objeto. Estaba clavado con cierta firmeza en la tierra. Sacó un kunai y empezó a cavar a su alrededor, desprendiendo la tierra. Se desprendió y guardó el kunai. Sostenía un pergamino en la mano. Eso era todo lo que podía ver. No vio nada escrito en él, no con esa luz. Necesito una mejor luz para leer esto, se dijo. La próxima vez, traería una luz. Guardó el pergamino en su abrigo. No podía preocuparse. Tenía que concentrarse en encontrar la llave. Pero se detuvo al soltar el pergamino. Volvió a mirarlo. ¿Y si esta era la llave? ¿Podría ser su salida? Si lo era, ¿cómo podría usarla? SSSSS. SSSS. Pregunta para otro momento, dijo mientras buscaba rápidamente a la serpiente cercana. ¿No tendría fin esto? Tsukiko estaba caminando por la calle cuando escuchó. Oye, Tsukiko, espera. Miró hacia atrás y vio a Hiro corriendo hacia ella. Se detuvo a su lado. No jadeaba al detenerse. Demostraba cuánto había entrenado junto a ella. ¿Qué pasa, Hiro? Él se acercó a ella. ¿Dónde está Arashi?, preguntó sin preámbulos. No sé, se fue a entrenar esta mañana. ¿Y no fuiste con él? Ella lo miró con el ceño fruncido por el comentario implícito. No estamos unidos por la cadera, Hiro. Nunca dije que lo fueras, respondió. Pero han estado corriendo juntos cada mañana. Eso ya lo hicimos. ¿Ganaste?
Ella lo fulminó con la mirada por haber sacado el tema. Sabes perfectamente que no lo hice. No pudo evitar reírse ante la irritación en su voz. Nunca lo has vencido y aún así sigues corriendo tras él. ¿Por qué? Para las siestas matutinas, declaró. Esa era la razón por la que seguía adelante. Hiro sabía que tenía mala fama por sus siestas matutinas. Pero eso había sido antes de que Arashi llegara a sus vidas. Ahora, estaba seguro de que no había dormido ni una sola vez. ¿Cuándo fue la última vez que te echaste una siesta matutina? Le preguntó. Abrió la boca para responder, pero se detuvo. Se estrujó la cabeza buscando un número, pero no se le ocurrió nada. No me acuerdo. Curiosamente, no fue tan aterrador como creía. Quizás ya no quieras dormir hasta tarde, pensó un momento al doblar la esquina. De hecho, ahora que lo pienso, solías ser el primero en levantarte cuando íbamos a Daigo. ¿Y? Eso no le decía nada. Se habían despertado justo después de ella y estaba casi segura de que Rin-sensei se había levantado antes que ellos. Se nota que ya no dormitas en la cama. Ella se burló. Estábamos en una misión, Hiro. Rin me habría matado si me hubiera quedado dormida. Posiblemente sea cierto, dijo. ¿Qué quieres decir con posiblemente cierto? Interrogación de cierre. Su voz amenazó con alzarse, así que se obligó a siseárselo. Solo digo que quizá ya no tengas ganas de echarte siestas por la mañana. Parecía plausible, pero no quería creerlo. Había empezado a competir con Arashi por el derecho a dormir de nuevo. Esa era la razón. Que ella no quisiera dormir más habría frustrado el propósito de la carrera, ¿no? O tal vez, susurró una vocecita en su mente, lo hiciste para estar cerca de Arashi. Ella lo detuvo enseguida. Correr con Arashi por la mañana no significaba eso. Eran niños. Era completamente diferente. ¿Podemos hablar de otra cosa? Le preguntó a Hiro. Esto se está volviendo inútil. Está bien. No iba a seguir discutiendo. No importaba. Entonces, ¿con quién entrenó Arashi? Frunció el ceño al pasar la mañana. Arashi había vuelto de la puerta principal y se había cambiado rápidamente. Dijo algo al salir de casa, pero fue rápido y ella no le había prestado atención. ¿Qué había dicho? ¿Con quién estaba entrenando? Creo que fue Go. Eso sí sonaba a lo que había dicho su compañero de equipo, el pelirrojo teñido. Hiro esquivó un puesto del mercado y regresó con expresión de asombro. ¿Jugó? Repitió. Sí, eso es lo que creo que dijo. ¡Guau! El Sannin serpiente entrenando a nuestro compañero. Dijo Eriga con voz asombrada. No pensé que eso pasaría. Bueno, supongo que así fue. Se le ocurrió una idea. ¿Crees que conseguirá a las serpientes? Si estaba siendo entrenado por los Sannin serpiente, parecía plausible que tuviera la oportunidad de firmar el contrato de invocación. Se encogió de hombros. Sí, podría pasar. Se detuvo al comprender lo que eso significaba. Maldita sea. Hiro se detuvo a su lado. ¿Qué? Le preguntó preocupado. Tendrá una gran ventaja sobre nosotros si consigue esas serpientes. Sus palabras infantiles casi lo hicieron reír. La única razón por la que no lo hizo fue porque sonaba muy seria. Consideró sus palabras y su significado. Bueno, supongo que eso significa que tendremos que igualarlo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Conseguir las babosas y los sapos para nosotros? Era una pregunta retórica cargada de sarcasmo, pero le hizo reflexionar. ¿Sabes algo, Tsukiko? Puede que tengas razón. Ubicación. Templo del Aire del Norte. Era tarde y Bumi les contaba una historia a algunos novatos. Ellos disfrutaban y él disfrutaba contándola. Así que le bajamos la red al pirata jefe, y él mira a su alrededor con mucha tristeza y dice, sabía que debería haber seguido mis sueños y ser dentista. Iun se rió, al igual que los demás. ¿Cómo es que tú te convertiste en alguien tan genial, mientras que Tenshin se volvió tan anticuado? Preguntó, fulminándolo con la mirada al mencionar a su maestro. Había varias maneras de responder a eso. No necesitaban saber nada de la historia familiar. Así que optó por la respuesta básica. Bueno, supongo que ser genial es algo con lo que se nace. Por supuesto, fue entonces cuando su hermano salió al patio y los vio. Bumi, ¿puedo hablar contigo? Gritó. Los jóvenes se marcharon cuando él se acercó y Bumi frunció el ceño. A ver si adivino, ¿quieres criticarme por algo? Parecía algo que haría. En realidad, necesito tu ayuda. ¿Ah, sí? Preguntó. ¿Con qué? Fingió desinterés, pero estaba prestando atención. Era un truco que aprendió de June cuando ella atendía a clientes potenciales.
Le ayudó mucho. No creo que me vaya bien con los nuevos maestros aire, y todos saben que eres un líder nato. Tenzin parecía dolido al admitirlo. Es cierto, gané el premio de liderazgo natural Almirante Tun 2 veces. Y no fue tarea fácil ganar esa recompensa una vez. A su hermano claramente le costó creerle, pero no dijo nada al respecto. En cambio, dijo, ¿qué harías si estuvieras al mando? Ayúdame a ser más como tú. Me encantaría. ¿Lo quieres como lo hicieron los militares o como lo hizo Shifujune? Los militares, dijo al instante. Nunca había visto al antiguo Paragón del Aire entrenar a su hermano, pero había oído las historias. Y sabía que esas eran las pocas historias que Bumi no exageraba. Si intentaban usar esas tácticas, los nuevos maestros aire huirían gritando. Muy bien, dijo, poniéndose de pie y adoptando una pose militar. Tienes que usar la disciplina militar para poner a estas tropas en forma. La única manera de lidiar con los nuevos reclutas es desmoralizarlos para poder reconstruirlos. Gobierna con mano de hierro. Demuéstrales quién es el amo, le dijo a su hermano, con el puño cerrado frente a los ojos. Tenzin miró el puño y luego a él. Gracias por la información. Un placer, dijo. Siempre estaba dispuesto a ayudar a Tenzin. Solo los espíritus sabían que lo necesitaba. A la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, Tenzin se dirigió a los dormitorios de los reclutas con una trompeta larguísima en la mano. Empujó la puerta, respiró hondo y tocó la trompeta con todas sus fuerzas. También la mejoró con aire control. La nota que tocó fue tan fuerte y penetrante que los hizo volar las sábanas por los aires. La nota se apagó y todos miraron a quien los había despertado. Patrulla del amanecer. Les dijo Tenzin en voz alta. Todos arriba. Bumi se levantó de la cama y miró a su hermano con ojos legañosos. ¿Qué haces? Apenas amanece. Seguiré tu consejo. Te voy a destruir y te voy a reconstruir. Se quedó mirando con incredulidad. No puede hablar en serio. Ahora muévete, recluta. Habla en serio. Bumi solo pudo suspirar con pesar. No debería haber hablado así delante de Tenzin. Claro que su hermano pequeño se lo tomaría en serio. La patrulla del amanecer fue una caminata. Claro, decir que fue una caminata era como decir que el agua mojaba. Era quedarse corto. Lo que Tenzin les hizo hacer fue una caminata de nómadas aire. Eso significaba que no solo caminaron. Escalaron acantilados para llegar a la cima de las montañas. Era fácil para un maestro aire experimentado, y Tenzin y Hinora lo demostraron, saltando de un escalón a otro como perros cabríos. Todos los demás se vieron obligados a escalar los acantilados sin ningún tipo de protección. Cuando llegaron a la cima, todos, excepto dos, estaban exhaustos y jadeantes. Tampoco ayudaba el hambre y el frío. Aunque Hinora no dijo nada, su padre sí. No hay nada como una caminata de 16 kilómetros a primera hora de la mañana, proclamó, como si acabaran de dar un paseo por el parque. Todos los demás estaban ocupados intentando recuperar el calor. ¿Estas túnicas no vienen en una versión cálida de piel de bisonte? Le preguntó Yun. Parecía la idea perfecta en ese momento. Por supuesto, Tenzin estaba allí para arruinarle la idea. ¡No! Ladró. Claro que no. Mientras Yun lo miraba con el ceño fruncido, Bumi intentó ponerse de pie. Pero seguía demasiado cansado y volvió a caer al suelo. Si no hiciera tanto frío, me volvería a dormir, exclamó. No era el único que se sentía así. Otros maestros aire caían al suelo, intentando conciliar el sueño. Entonces, este es el momento perfecto para aprender meditación y la técnica de respiración adecuada, dijo su hermano mientras se giraba hacia el templo, a lo lejos. Los maestros aire solo pueden calentarse con la respiración. Se sentó, doblando las piernas automáticamente en la posición correcta. Todos, a la posición del loto. Ah, esto es mucho más refrescante que dormir. Mientras los demás seguían su ejemplo a regañadientes, Bumi se arrastró hacia él. ¿Recuerdas cuando dije eso del puño de hierro? Susurró. Silencio. Lo mandó callar su hermano. Hora de meditar. Concéntrate. Tenía los ojos cerrados, así que no vio a su hermano escabullirse con los demás. Kai vio al hombre mayor regresar. Esto no puede estar pasando, suplicó en silencio. Está pasando, respondió Bumi en silencio. No podían hacer nada al respecto. Una vez terminada la meditación, caminaron de vuelta al templo. Fue tan agotador como la primera vez. Desayunaron rápido antes de que Tenzin los llevara a uno de los patios de entrenamiento. Bumi vio el patio lleno de postes y tuvo un mal presentimiento. ¿Podemos volver a la cama ya?
Le preguntó a su hermano, esperando que aceptara. No tuvieron tanta suerte. Tenzin seguía con ganas de partir. Ahora que estamos descansados y relajados tras la caminata y la meditación, les dijo a todos, es hora de un ejercicio de equilibrio. Sin siquiera mirar atrás, saltó y aterrizó en un poste, usando una sola pierna. La otra pierna estaba doblada hacia arriba, algo que hizo parecer fácil. La clave es mantener la conexión entre el cielo y la tierra. Sacó una pluma y la dobló para que flotara en su mano. Parecía en paz, completamente seguro de lo que hacía. Ahora inténtalo tú. Los nuevos maestros aire treparon por los postes e intentaron hacer lo mismo, pero fracasaron. La única consideración que les tuvo fue no obligarlos a todos a ir a la vez. Pero se quedó al borde del patio, gritándoles como si fuera un sargento de instrucción. Retrocedan en sus puestos. Gritó. No es difícil si se concentran. Es fácil para ti decirlo, pensó Bumi mientras luchaba por mantener el equilibrio y la pluma flotando. Gracias a su entrenamiento con June, lucía mejor que todos. Pero su Sifu nunca lo había entrenado así. Sintió que perdía el equilibrio e intentó compensarlo. Pero era demasiado tarde. Cayó al suelo con un golpe sordo. Quiso quedarse allí, pero Tenzin lo superó antes de que pudiera relajarse. Levántate. Le gritó su hermano. ¿Qué pasa? ¿No puedes con esto, soldado? Bumi tenía un solo pensamiento en mente mientras miraba fijamente a su hermano. Te odio tanto ahora mismo. Pero no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Fue él quien le metió esa idea en la cabeza a Tenzin. Así que se escabulló y regresó a los polos. Hinora observaba todo esto con expresión preocupada. ¿No crees que eres un poco duro con ellos? Le preguntó a su padre. No te preocupes, se lo pueden llevar, le dijo. Ya verás. Vio lo que le pasaba a Otaku y enseguida dijo. Ignora a los lémures que te hurgan en los oídos. Concéntrate en tu respiración y ni te darás cuenta de que están ahí. Claro que eso no impidió que Otaku se cayera. Una vez que terminaron con los postes, el sol ya brillaba en el cielo. Tenzin los llevó a otro patio. Hizo que Dao se sentara frente a él y rápidamente le llenó el pelo con solución de afeitar. Mientras le afeitaba el pelo, les explicó el motivo. Cuando se afeita la cabeza, un maestro aire puede sentir el viento a su alrededor. Es a la vez humilde y liberador. Kai estaba aburrido. Miró a Hinora y recordó lo que hicieron ayer. Se acercó a ella en silencio y le susurró. Oye, ¿quieres escabullirte a ver cómo están los bisontes? SHHH, le dijo rápidamente, deberías prestar atención. Aquello le sorprendió. Pensó que ella también quería irse. Se encogió de hombros y volvió a la lección. En cuanto terminó de afeitarse, Tenzin le limpió la cabeza a Dao para que brillara. Bien, ¿quién sigue? Preguntó a los demás. Yun levantó la mano rápidamente. No estoy seguro de querer afeitarme la cabeza. Está bien, afeitarse la cabeza es una elección personal. ¿Qué? Preguntó Dao, sorprendido, aún con la cabeza calva. Pensaba que todos se cortarían el pelo, no que lo usarían como experimento. ¿Alguien más? Preguntó Tenzin, ignorándolo. Todos negaron con la cabeza al unísono. Bien. Entonces podemos pasar a nuestro siguiente ejercicio de entrenamiento. Carrera de obstáculos. Todos gruñeron. ¿Tendrían alguna vez la oportunidad de respirar? Hinora comprendió su situación y se puso de su lado. Fue al lado de su padre mientras se alejaban. Estás presionando demasiado, le dijo. Quizás deberíamos darles un respiro. Parecía que lo necesitaban. Hinora, lo tengo bajo control, respondió secamente. Se alejó, sin ver la mirada furiosa que ella le dibujó en la espalda. La carrera de obstáculos era un método probado y eficaz de los nómadas aire para poner a prueba el dominio del aire de sus jóvenes. Tenzin recordaba haberla recorrido él mismo. Pero aunque comprendía lo que pasaban sus alumnos, no podía dejarlo traslucir. Tenía que mantener la mano de hierro. Concéntrense. Les gritó mientras corrían la pista. Recuerden, los maestros aire se mueven como el viento. Una de sus alumnas se abrió paso entre las campanas, moviéndose como él le había enseñado. Ninguna la tocó. Salió por el otro lado y se tomó un momento para mirar atrás. Desafortunadamente para ella, ese mismo momento fue cuando una sandía la golpeó en la cabeza, tirándola al barro. Volvió a subir al escenario de madera y miró de dónde había salido la sandía. Eran Meelo e Iki manejando un camión de aire. Ella vertía las sandías y él las disparaba con su aire control. Todos los alumnos tenían claro que disfrutaba de su tarea. Intentó correr de nuevo y llegó a un obstáculo de cuerda. Otaku estaba boca abajo, agarrándose con todas sus fuerzas.
Intentó cruzar, pero otra sandía la golpeó. Kai, en cambio, corrió sin problemas por la cuerda, incluso si eso significaba tirar a Otaku al barro. Lo siento. Gritó rápidamente. Tenshin observó a Kai mientras corría hacia el siguiente nivel y el siguiente obstáculo. Sigue con cuidado y nunca sentirás el escozor del cactus, gritó en busca de consejo. Kai se tomó esas palabras en serio. Saltó hacia los cactus y hacia el poste frente a él. No se quedó allí. Saltó de poste en poste, sin detenerse más de un segundo. Había otros en los postes, todos tratando de no caerse. Pero no se movían. No podía detenerse. Tenía que seguir adelante. Pero había estado tan concentrado en avanzar que no se molestó en mirar hacia adelante. Chocó contra Iun y ambos cayeron en los cactus. Le dolió. A pesar de todos esos obstáculos, todos lograron llegar al final. Todos menos uno. Tenshin miró a su hermano, todavía aferrado al acantilado. Todos te esperan, Bumi, gritó. Si no lo logras en los próximos 30 segundos, todos tendrán que recorrer el recorrido de nuevo. Esas palabras animaron a los maestros aire a gritarle palabras de aliento al hombre. Puedes, Bumi. Vamos. Gritaron. Pensé que ya había terminado con esta porquería. Se lamentó Bumi mientras miraba hacia la siguiente cornisa. La última vez que se enfrentó a algo así fue en la época de las botas, cuando era joven. Miró la siguiente cornisa. Estaba justo ahí. Vamos, Bumi. Tú puedes. Saltó hacia la cornisa y se agarró. Pero su agarre era débil. No pudo sujetarla. Resbaló y cayó, golpeándose con el barro. Le salpicó con fuerza, manchándose todo el uniforme. Se quedó allí un momento y, en ese instante, Tenshin gritó. Sube de nuevo al muro, recluta. Estás decepcionando a tus compañeros maestros aire. La ira lo ardía al ponerse de pie. Estoy acabado. Gritó. Nunca quise ser un maestro aire y soy demasiado viejo para volver al campo de entrenamiento. No cuenten conmigo. Salió del barro y de la pista de obstáculos. Tenshin estaba furioso. Había sido idea suya y se daba por vencido. Bien, renuncia. No necesitamos tu actitud en la nueva nación del aire. Maestro Tenshin, dijo una grajilla cubierta de barro, ¿cuándo podremos volver a casa y visitar a nuestras familias? Se dio la vuelta y lo miró fijamente. ¿Irte a casa? Acabas de llegar. Pero eso provocó más respuestas. ¿Cuándo es la cena? Me muero de hambre. ¿Puedo cambiarme la batalla? Me pica. Esto es tan malo como la prisión de la reina tierra. Todo esto le puso los nervios de punta. Estoy harto de quejarme tanto. Hinora, toma el control. Ordenó. Estaba confundida, pero luego esperanzada. ¿Significa esto que ahora soy la maestra? Le preguntó. Sí, simplemente guíelos a través de algunos ejercicios básicos. Ella lo consideró una buena oportunidad y la aprovechó un poco más. Bueno, ya que soy maestra, ¿cuándo crees que podré hacerme mis tatuajes? Se dio la vuelta y preguntó. ¿Qué provocó esto? Estaba hablando con Kai y él me estaba preguntando, así que... Kai. Gritó, ahogándola. ¿Qué sabe él sobre cuándo deberías hacerte tatuajes? Señaló con un dedo acusador al chico, que ahora intentaba esconderse detrás de Iun. La respuesta es no. Solo eres una niña pequeña. Al oír esas dos palabras, perdió los estribos. Ya no soy una niña pequeña, le gritó. Puedo hacer aire control también como tú. Conozco a fondo nuestra cultura e historia, y tengo una conexión con los espíritus más fuerte que la que tú jamás tendrás. Dirige tu propia clase. Le dijo mientras se marchaba furiosa. Observó a su hija mayor alejarse. Antes de ir tras ella, miró hacia atrás. Iki, Meelo, les toca, les dijo a ambos. Solo guíenlos a través del círculo Bagua. Si hubiera sabido de las tácticas de entrenamiento de Meelo en el templo aire de la isla, Tenshin jamás habría dejado que su hijo tomara el mando. Pero estaba demasiado ocupado como para notar la sonrisa malvada en el rostro de Meelo mientras saltaba frente a los nuevos maestros aire. Miren a la izquierda. Miren a la derecha. Ordenó, y obedecieron. Ninguno de esos saldrá vivo de aquí. Ubicación, Konoha. ¿Hablas en serio, Hiro? Preguntó Tsukiko mientras ambos miraban a los objetivos. Estaban practicando con sus kunai y shuriken. ¿Sobre qué? Preguntó, preparando su golpe. Ella frunció el ceño. ¿Sabes de qué hablo? ¿Podrías refrescarme? Hiro. Espetó. No eres Arashi, deja de intentar irritarme. Lo siento, no pude evitarlo. Ella puso los ojos en blanco. ¿Hablas en serio? Sí, lo digo en serio.
Si queremos igualar a Arashi, tendremos que conseguir las otras invocaciones. Lanzó su shuriken. Cayó descentrado. Eso va a ser un problema. Sukuna ya aterrizó bajo. ¿Cómo crees eso? Sabemos que las babosas están con mi abuela, pero ¿dónde están los sapos? Hizo una pausa. Tenía razón. El último que tuvo a los sapos fue el abuelo de Arashi y Jiraiya, el Sanin Sapo. La historia había dejado claro que el primero se desentendió de ellos. Pero desde la muerte de Jiraiya, técnicamente era el sucesor. ¿Crees que mantuvo el contrato y no se lo dijo a nadie? Sugirió. Se le ocurrió una idea rápida, pero la descartó enseguida. Creo que Konoha lo habría exigido si lo hubiera tenido y no se lo hubiera dejado. ¿Le habría importado? Además, técnicamente el pergamino no es propiedad de la aldea. Podrían haber exigido todo lo que quisieran y nunca lo habrían conseguido. Así que tenemos a las babosas en el pueblo. Eso lo sabían. Él asintió. Eso hacemos. ¿Los quieres? Lanzó otro shuriken y lo vio caer más cerca del centro. ¿Por qué me preguntas? Son de tu abuela. Puede que sea cierto, pero no le dio importancia. No, gracias, te los doy. La miró. ¿Así sin más? Preguntó. Sí, justo así. ¿Ni siquiera vas a pensarlo? No, dijo ella moviendo la cabeza. Guau. Simplemente guau. Ella notó el tono de su voz y no le gustó. No estaba siendo desconsiderada ni nada por el estilo. Pero su voz la hacía parecer así. Para tu información, Hiro, lo he pensado. Levantó las manos a la defensiva, una vieja costumbre de sus días en la academia. Vaya. No he dicho nada. Fue tu tono. Pensaste que estaba siendo egoísta o algo así por decir que no tan rápido. Era cierto, pero no por la razón que ella había imaginado. En realidad, pensé que era porque no te gustaban las babosas en general. Eso también era cierto, pero no era la razón por la que no quería a las babosas. Quien tiene las babosas suele ser el sanador del grupo. Y ambos sabemos que yo no soy sanadora. De hecho, tú eres quien más se parece a una sanadora. Gracias, creo. No estaba seguro de si era un comentario ambiguo o no. Ella percibió la duda en su voz. Lo digo en serio, Hiro. De los tres, tú eres quien se asegura de que tengamos el equipo médico adecuado. Nos cuidas si crees que estamos enfermos, y eres quien no tiene problemas en estar en el hospital. Te aseguro que si tienes algo de experiencia y tiempo, mi abuela te aceptaría como aprendiz. Realmente no lo había pensado así. Simplemente los cuidaba porque eran sus compañeros y eran suyos. Pero cuanto más lo pensaba, más comprendía que ella tenía razón. Tanto ella como Arashi ansiaban salir del hospital cada vez que tenían que ingresar, pero a él siempre le intrigaba un poco lo que sucedía allí. Ver a las enfermeras y a los médicos dedicarse a su trabajo, salvar a la gente, curarla, le fascinaba. ¿De verdad crees que eso podría pasar? Le preguntó a Tsukiko. Tendrías que averiguarlo, pero creo que podría ser así. ¿Entonces te quedarías con los Toads, eh? Ella se encogió de hombros con indiferencia. Supongo que sí, le dijo. Primero tendríamos que encontrarlos, claro. ¿Qué es eso de nosotros? Hizo una pausa a mitad del swing y se rió. Me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué es eso? Que consigas los Toads te hace parecer más a Naruto Uzumaki que antes. Es un poco gracioso. No se rió con él porque no le pareció gracioso. Sabía que habían hablado de que la comparaban con el hombre cuando este gastaba bromas a la aldea. Pero para ella, se confirmó cuando él entró a escondidas en su habitación y le firmó libros. Intentó mostrarse indiferente. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es dónde están los sapos. Si quería igualar a Arashi, tendría que encontrarlos. Hiro pensó en la respuesta más sencilla. Siempre podrías contactar con Naruto y preguntarle dónde está. Qué buena idea, dijo con el máximo sarcasmo. Dime, ¿tienes su número? ¿Lo conseguiste cuando no estaba mirando? Ignoró el sarcasmo porque su sugerencia tenía razón. Yo no, pero Arashi sí. Ella forcejeó con su shuriken ante esas palabras. Tenía razón. Su compañero tenía el número de su abuelo. Era posible llamarlo y preguntarle. Bueno, supongo que es una idea. ¿Hay algo que preguntarle a Arashi, no? La insistió. Asintió lentamente mientras recogía su shuriken. Sí, algo que preguntarle, asintió. Le hizo preguntarse cómo le iría a su compañero en el entrenamiento. Arashi empezaba a odiar el silbido. Lo rodeaba por todas partes y enseguida se volvió incesante. Daba igual si había una serpiente cerca o no. El silbido se quedaba ahí, incrustado en su oído y sin irse. SSSSS.
Ignora el silbido, Arashi, se dijo mientras se escondía en uno de los túneles más pequeños. Era más fácil decirlo que hacerlo. Aún así, tenía que bloquearlos para poder concentrarse en el pergamino que había recogido. Este era uno de los túneles mejor iluminados, lo cual no era gran cosa. Su estómago rugía de hambre. No sabía si era por el miedo o si era casi la hora de comer. ¿Cuánto tiempo llevaba allí abajo? Ignoró la pregunta y abrió el pergamino. Había algo escrito en el interior, lo vio a la luz. La tinta tenía un aspecto extraño. No parecía exactamente negra. Miró la escritura y vio que eran nombres, junto con huellas dactilares debajo. ¿Por qué hay huellas dactilares aquí abajo? Se preguntó. SSSSS. SSSS. Eso sonó más fuerte antes. Miró a su derecha. Más adentro de los túneles, había una serpiente. Se giró y se abalanzó hacia la abertura, pero había otra serpiente esperándolo, lanzándose hacia él. «Oh, vamos», protestó en silencio. Los colmillos estaban a 1 centímetro de su cara antes de que cayera al suelo. La serpiente pasó por encima, pero aún quedaba la primera serpiente por la que enfrentarse. La oyó acercarse por detrás. Giró a la izquierda y corrió hacia ella, agarrando el pergamino contra el pecho. SSSSS. El silbido seguía en sus oídos por mucho que corriera. No podía mirar atrás. Si lo hacía, lo atraparían. Estaría muerto. No quería estar muerto. «Corre», le gritaba su mente. «Corre. Corre. Corre. Corre». Corrió lo mejor que pudo, en ese estrecho sistema de túneles. Ubicación: Templo del Aire del Norte. Kai se acercó con cuidado a Hinora mientras ella observaba al bisonte desde una cornisa. «Siento haberte metido en problemas con tu padre con lo que dije», se disculpó. En retrospectiva, parecía que fue su culpa. «No es tu culpa». Se dio la vuelta, apoyándose contra la cornisa. Se cruzó de brazos y declaró. «No puede creer que ya haya crecido y que no necesite que me diga qué hacer como a uno de sus reclutas». Miró hacia el lago. «Sé algo que te animará». Ella lo miró. «¿Qué?» «Los bisontes», respondió. Bajó la mirada de nuevo y sonrió. «Tienes razón». Bajaron del templo sin perder tiempo. Pero al llegar a la zona de anidación y aterrizar, vio algo sorprendente. El lugar estaba completamente vacío. ¿A dónde se fueron todos los espíritus?, preguntó. Kai tenía una pregunta mejor. ¿Dónde están los bebés? Miró a su alrededor, pero tampoco los vio. Era extraño. Habían visto a los bebés el día anterior. De repente, sintió algo en la espalda. La arrastró al suelo con un grito. ¿Qué pasa?, preguntó presa del pánico. Kai se giró y vio a un hombre con una pistola de red en la mano entre los árboles. Una ráfaga de aire lo derribó. Kai intentó ir a Hinora, pero la tierra se cerró de repente ante él. ¿Qué demonios, maestros tierra? Se dio la vuelta. Había 2 hombres más allí, armados también con pistolas de red. Uno disparó antes de poder escapar y terminó enredado en la red. Los hombres tomaron las redes y se las llevaron. Kai y Hinora intentaron ver a dónde iban. Pero era una tarea difícil, ya que los hombres no eran cuidadosos al arrastrarlas. Palpaban cada roca y raíz en el camino, y cada vez que esto les quitaba la percepción de las cosas, los arrastraron a un campamento alejado de las zonas de anidación y fuera de la vista del templo. Los arrojaron contra el costado de un camión y los dejaron allí. Los hombres se reunieron alrededor de un hombre sentado junto a la fogata. ¿Qué hacen estos niños en mi campamento?, preguntó sin darse la vuelta. Hinora no sabía quién era, pero llevaba una capa de piel de bisonte. Eso fue suficiente para que lo odiara. «Los pillamos merodeando», respondió uno de los hombres. «Pensamos que podrían avisarle a alguien que estábamos aquí. Son los nuevos maestros aire. Deben estar viviendo en el templo», comentó. Se levantó y se dio la vuelta. «Dense prisa, reúnan al resto de la pandilla y salgamos de aquí antes de que alguien venga a buscar a estos niños. Los llevaré a Ba Sing Se, con el resto de la carne fresca». Kai y Hinora miraron al hombretón con los ojos abiertos, llenos de miedo. Hinora podía adivinar lo que planeaban hacer con ellos. Kai sabía lo que harían. «Otra vez no», prometió. «No volveré a servir a la reina tierra». Tenzin intentaba meditar en su habitación, pero era difícil con todo lo que estaba sucediendo. «Tatuajes», murmuró para sí mismo, ¿cómo pudo pensar? «Concéntrate. Respira. Bumi lo arruina todo. Inhala. Concéntrate». Solo tenía que respirar. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Pema entró en la habitación. Vio que su esposo intentaba meditar. «¿Tomándote un descanso de la clase?»,
Preguntó, acercándose a él para sentarse. Escuchar su pregunta lo hizo detenerse. Abrió los ojos y la miró. He fracasado. Bumi renunció, el resto de los maestros aire quieren irse a casa. ¿No ven que intento reconstruir toda una cultura? No era tarea fácil. Ella lo entendía, pero también entendía por lo que estaban pasando los demás. ¿Sabes? Solo porque esta gente pueda hacer aire control, no los convierte automáticamente en nómadas del aire. Cuéntamelo. Recordé cuando me mudé a la casa de mis padres para convertirme en acólito del aire. Esa primera noche estaba muy asustado y solo, y la cama era muy dura. De hecho, es mejor para la espalda. Lo miró con el ceño fruncido. Él reconoció su error y dijo rápidamente: lo siento, la cuestión es que tenía muchas ganas de estar allí, pero aún así me llevó tiempo adaptarme y sentirme parte de todo. Probablemente la gente sienta lo mismo. Hay que tener paciencia. Entendió lo que decía. Tenía sentido. También le hizo comprender algo. Ahora sé cómo se siente Korra cuando hablo con ella. Gracias, Pema, le dijo a su esposa, besándola en la mejilla. Se levantó y salió de la habitación. Tenía que ir a buscar a su hermano. Lo encontró en uno de los patios, hablando con otros maestros aire. Se acercó y le dijo: Bumi, quiero disculparme por haber perdido la paciencia. Su hermano simplemente se cruzó de brazos y dijo: no estoy hablando contigo. Antes de alejarse, se quedó mirando sorprendido. La sorpresa se convirtió rápidamente en irritación. Oye, vuelve aquí, gritó a la espalda de su hermano. Nada de eso ocurrió. Suspiró derrotado y miró a los demás maestros aire. ¿Dónde está Hinora? Hyun dijo: la vi volar en su planeador con su novio. ¿Qué? ¿Su novio? Repitió, entrecerrando los ojos con sospecha. Solo conocía a una persona que encajaba con esa descripción. Kai, exclamó mientras se marchaba. Los ladrones de bisontes arrojaron a humanos y bisontes a las jaulas. Hinora compartió su jaula con un ternero. Era un espacio reducido, pero no le importó. ¿Cómo pueden robar estos bisontes? Le preguntó al líder cuando estuvo cerca. Están en peligro de extinción. Por eso valen tanto, dijo sin vergüenza. La reina tierra y sus elegantes amigos pagan un dineral por filetes de bisonte y otras carnes raras. Incluso hoy que se comió el oso de su padre. Ella lo miró con desprecio. Eres repugnante. Él solo sonrió con suficiencia y se alejó. Ella siguió burlándose. No quería creerle, pero por lo que había oído sobre la reina tierra, era posible que lo hubiera hecho. Kai ya estaba buscando una salida. No la veía. Los barrotes eran de acero reforzado y estaban demasiado juntos como para que pudiera deslizar las manos y forzar la cerradura. Además, no tenía su gansúa. Así que solo veía una manera de sacarlos de allí, y era Hinora. Oye, usa ese rayo espiritual que usaste para encontrarme, le dijo. Ve al templo a buscar ayuda. No puedo, dijo, haciéndose un ovillo. Estoy tan apretada aquí y necesito tranquilidad y tiempo para concentrarme. Se le ocurrió una idea. Pero quizá pueda enviar un mensaje. Cerró los ojos y se acercó a los espíritus. Espíritus, necesito su ayuda. Un pequeño espíritu apareció frente a ella. Voló silenciosamente hasta su hombro. Susurró: ve a buscar a Bunju, dile que estamos en apuros. Voló entre los barrotes y salió al cielo abierto. Esperaba que llegara al templo. Ubicación: Konoha. Arashi no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba en esos túneles. Lo que sí sabía era que había huido de las serpientes en 2 dígitos, casi al triple. Cada vez era más difícil evadirlas o esconderse de ellas. Si esto seguía así, no le cabía duda de que acabaría muerto. Tenía que salir. No tenía ni idea de cómo se suponía que lo haría. Kami, necesito ayuda. Rezó. Llevaba 2 horas rezando, pero no había sucedido nada. Tendría que resolverlo solo. Abrió el pergamino una vez más. Iba a tener que leer rápido. Las serpientes parecían saber cuándo lo abría. Antes de que pudiera leerlo bien, lo atacaban. Finalmente lo descubrió. Iba a tener que leer rápido. Abrió el pergamino y empezó a leer. Miró todas las palabras del pergamino y se dio cuenta de algo que no había podido comprender antes debido a todas las serpientes. Las palabras no eran simples palabras. Eran nombres. El primero era Orochimaru, el segundo era Jugó. Mierda. Se dio cuenta. Este no era un pergamino cualquiera. Era el contrato de invocación de las serpientes. Si escribiera mi nombre aquí, probablemente podría controlar a las serpientes. Una vez hecho esto, le resultaría más fácil encontrar la salida. Había un espacio en blanco junto al nombre de Jugó.
Podría escribirlo allí. Pero entonces se dio cuenta de algo. No tenía bolígrafo. No llevaba ningún utensilio para escribir. No creía que lo necesitara para entrenar. ¿Qué puedo usar?, preguntó, buscando a su alrededor algo, cualquier cosa que pudiera servir para escribir. También necesitaba algo que sirviera como tinta. Pero no había nada en absoluto. Lo único que llevaba encima era su kunai y su shuriken. Estaba terriblemente desprevenido. ¿Qué demonios se supone que haga?, se preguntó. Si no conseguía escribir nada en el pergamino, sería pasto de las serpientes. SSSSS. Y ese sonido volvió a sonar. Lo atormentó por los túneles. Miró a su alrededor, pero no vio ninguna serpiente. Eso no significaba que no estuvieran allí. Sacó un kunai para protegerse. No serviría de mucho, quizá retrasaría su fin un par de segundos. Pero entonces se le ocurrió una idea. Miró el kunai, luego su mano y sus dedos, y luego el pergamino. Podría usar mi sangre como tinta, mis dedos para escribirlo. Probablemente no fue la mejor idea, pero se le agotaba el tiempo y se desesperaba. Sin dudarlo, se cortó la palma. El dolor estaba ahí, como un fuego intenso que emanaba de la herida, haciéndole sisear. Cerró los dedos alrededor de la herida, asegurándose de que estuvieran bien cubiertos. Los retiró y brillaron con sangre roja. SSSSS. Tenía que actuar rápido. Recorrió el pergamino con la sangre de sus dedos. Gotas goteaban de los extremos, pero eso no importaba. Terminó de escribir su nombre. No pasó nada. ¿Hice algo mal? Miró los demás nombres en los pergaminos. Tenían huellas dactilares debajo. SSSSS. Las serpientes se acercaban. Volvió a doblar la mano y dejó que las yemas de sus dedos se empaparan de sangre. Presionó los dedos contra el papel, asegurándose de que se pegaran. Tras un par de segundos, los apartó. Ahora había 5 huellas rojas justo debajo de su nombre. Si lo hacía bien, tendría el control de las serpientes. Entonces se dio cuenta de un error crucial. Era un jutsu. Tenía que serlo. Era un jutsu cuyos sellos manuales desconocía. Genial, ¿y ahora qué?, preguntó. Las serpientes lo encontrarían pronto y no tenía suficiente energía para seguir adelante. Algo le agarró el pie y tiró con fuerza. ¿Qué demonios?, gritó mientras lo arrastraban a algún lugar. Tsukiko pasó buena parte del día entrenando con Hiro. Qué extraño era que, incluso cuando Rin Sensei no estaba para entrenarlos, se entrenaran solos. Quizás se debía a que se estaban convirtiendo en verdaderos shinobi y menos como niños. Quizás era porque no habían ido a los exámenes y se dieron cuenta de que tenían que mejorar. Cualquiera que fuera la razón, seguían entrenando. Y mientras entrenaban, hablaban y ella se preguntaba. Se preguntaba sobre el contrato de invocación de sapos. ¿Dónde estaba? Estuvo tentada de ir al edificio del Hokage y preguntarle a su padre. Pero era mediodía y sabía que no le gustaba que su familia llegara sin avisar a hacer preguntas triviales. No, ahora mismo a quienes debía preguntarle eran sus abuelos. Seguramente lo sabían, pero también era una idea con sus defectos. Uno de ellos se le ocurrió al acercarse a la puerta. Sus abuelos no hablaban mucho de su excompañero, a menos que lo mencionaran en la conversación. Pero eso ocurría tan pocas veces que Tsukiko podía contar con los dedos de una mano las veces que lo había hecho. Nadie les preguntaba directamente sobre él ni sobre lo que había hecho. Se quedó en la puerta, dudando. Sentía que el sudor le empezaba a cubrir las manos. Kami, tómalo, Tsukiko, estás aquí, ¿verdad?, se preguntó. Has venido a su casa incontables veces. Cierto, pero ninguna de esas veces había sido por Naruto Uzumaki. Solo toca la puerta. Extendió la mano y tocó. La puerta se abrió y allí estaba su abuelo. Hola, Tsukiko. Hola, Jiji. ¿Puedo entrar? Claro, le dijo, abriendo la puerta un poco más. Solo estamos sentados a comer. ¿Te apetece algo? No, gracias. Ya comí. Había compartido el almuerzo con Hiro después del entrenamiento. Estaba bastante llena. Entró en la casa y se dirigió directamente a la cocina. Encontró a su abuela sentada a la mesa. Sakura levantó la vista del pergamino que estaba leyendo y sonrió. Tsuki, dijo. Oba, respondió ella, acercándose y abrazándola. Todos se sentaron. Tsukiko esperó un momento, dejándolos comer, antes de atreverse a preguntar. Le parecía más difícil ahora que estaba allí. Pero aún así tenía que decirlo. ¿Puedo hacerles una pregunta? Sakura asintió. Claro, querida, le dijo a su nieta. ¿Sabes dónde está el contrato de invocación de los sapos?
La pregunta, que sonaba tan inocente al ser formulada así, dejó a sus abuelos paralizados. Sasuke fue el primero en dejar la comida y mirarla. Su mirada era seria al preguntar, ¿por qué quieres saber eso, Tsukiko? Probablemente era mejor que empezara desde el principio. ¿Saben que Go vino a casa esta mañana? Mito nos lo contó poco después, sí. Eso estuvo bien, pero un poco vago. ¿Te dijo por qué estaba allí? Vino preguntando por Arashi, le dijo Sakura, demostrando que sí lo sabían. De eso se trata todo esto. ¿Estás celosa, Tsukiko? Ella negó con la cabeza. No, nada de eso, respondió. ¿Ah? ¿No quieres a las serpientes? No, la verdad es que no, respondió con sinceridad. No le había dado mucha importancia hasta hoy. Hiro y yo hablamos durante el entrenamiento y le dije que si Jugo aceptaba a Arashi como aprendiz, tendría una gran ventaja sobre nosotros. Hiro dijo que tendríamos que encontrar ventajas que lo igualaran. Podían ver a dónde había ido a parar esta conversación. Así que, naturalmente, pensaste en las babosas y los sapos, dijo Sasuke. Ella asintió. Sí, eso fue lo que pasó. ¿Por qué los sapos? Preguntó su abuela. No era una pregunta que ella esperaba. ¿Eh? ¿Me oíste, Tsuki? ¿Por qué los sapos? Repitió. Bueno, se sintió perdida. Al ver a su abuela tan seria, sintió que debía elegir sus próximas palabras con mucho cuidado. Pero era su abuela. ¿Seguro que no tenía que ser tan seria? Intentó pensar en algo, pero esa incertidumbre la envolvía como una nube oscura. Finalmente, no pudo soportarlo más y preguntó, ¿hay una respuesta incorrecta a esta pregunta? Parece que sí. Sakura perdió la mirada intensa ante esas palabras. Intercambió una mirada con su esposo y ambos sonrieron. No, Tsukiko, no hay una respuesta incorrecta a esa pregunta. Su nieta respiró aliviada, dejándose caer en la silla. Gracias por eso. Me estaba poniendo nerviosa. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué los sapos? Lo pensó un poco más. No tardó mucho, pues sabía lo que no decía. ¿Oba, es porque no vine a preguntar por las babosas? Sí. Bueno, siendo sincera, nunca me consideré la persona indicada para las babosas. No las tengo en menos, añadió rápidamente por si sus palabras insinuaban algo falso. Simplemente no creo que me quieran. ¿Y qué tal? Preguntó Sasuke. Una sonrisa ligeramente divertida se dibujó en sus labios mientras comía lentamente. Ella lo miró. Él debía de haberlo sabido. La había visto crecer. Soy una luchadora, no una sanadora. Ah, ya veo, dijo, con un tono completamente obvio. Miró a su esposa. Tiene razón. Lo sé, Sasuke, dijo secamente. Lo sabía muy bien. Volvió a mirar a su nieta. Así que pensaste en los sapos. Ella asintió, pero vio la mirada de su abuela. Oba, creo que Hiro es el más adecuado para las babosas, le dijo rápidamente. Le llamó la atención. ¿Hiro? Repitió, como si estuviera probando el nombre con la voz. Sí, asintió Tsukiko. De los tres, es el que más se parece a un sanador. Necesitaría algo de entrenamiento, pero estoy segura de que lo haría bien. Sakura lo pensó un poco más. Los había visto entrenar a los tres juntos. Hiro era quien vigilaba atentamente cualquier lesión que pudieran sufrir. Sus ataques eran rápidos y precisos. Si no fuera un Iga, habría dicho que eran casi quirúrgicos. Aún así, verlo como su sucesor le daba que pensar. Tsukiko la miraba con esperanza. No necesitó preguntarle a su nieta qué estaba pensando exactamente en ese momento. Es algo que debes considerar, querida, le dijo. Lo pensaré. De acuerdo. Tsukiko podía aceptar la oferta. Aunque esperaba que Hiro fuera aceptado, no creía que fuera a suceder de inmediato. En ese momento, eso era bueno. Tsukiko, dijo Sasuke, captando su atención de nuevo. Los sapos querrían a alguien que golpee con fuerza, alguien que no tenga miedo de meterse en la pelea y quedarse ahí. Esa era ella. Solía ser la que se lanzaba a la pelea y se reconciliaba. Podría haber vuelto locos a Arashi y a Hiro, y así fue al principio. Pero luego decidieron dejarse llevar y seguir adelante. Esa soy yo, declaró. ¿Estás segura? Le preguntó de nuevo. Ella asintió. Sí, siempre soy yo la que quiere entrar en la pelea. Puedo defenderme en medio de una batalla y también puedo apoyar a mis compañeros. Rin Sensei se había asegurado de que pudieran hacerlo y nunca se rindió. Hoy en día, Tsukiko se alegraba de haberlo hecho. Sus abuelos se miraron. Sí que encaja con lo que buscan, dijo Sakura. Sí, lo hace, asintió su marido. La esperanza de Tsukiko aumentó con esa confirmación.
Entonces ¿saben dónde está el contrato? No realmente, dijo Sakura. Si hubiera estado de pie, podría haberse caído de bruces. En cambio, dejó caer la cabeza. ¿En serio, chicos? Les preguntó, mirándolos. ¿No podrían haber empezado con eso? Sasuke le sonrió. Podríamos haberlo hecho. No dijo nada más. Ella pasó por alto eso para centrarse en lo realmente importante. Así que no sabes dónde está. Sabemos que está en el pueblo, pero ahí está. Entonces podría estar en cualquier lugar. Ambos asintieron. Sí, asintió Sakura. Así que si quieres encontrarlo, mejor empieza a buscar. Tsukiko no dijo nada. Se levantó de la mesa, se despidió y salió de la casa. Sakura esperó hasta oír el portazo y luego miró a Sasuke. ¿Cuánto crees que tardará? Miró hacia la puerta, pensando en su nieta. Sabían dónde estaba el contrato del sapo. Pero no se lo iban a poner fácil. Depende de dónde busque primero. No dudes que lo encontrará. ¿Tú? Sonrió. No, no lo dudo. Lo encontrará. Si algo había aprendido sobre los Uchiha, era que podían ser bastante testarudos. La única persona que conocía con esa terquedad era Naruto. Tsukiko lo encontraría. Ubicación: Templo del Aire del Norte. Si algún desconocido se hubiera topado con Bumi, le habría parecido un poco raro que hablara con un espíritu. Ni siquiera los demás maestros aire sabían que podía hacerlo. Por eso seguía discutiendo con Bunju. No, no creo que deba disculparme, le dijo al espíritu. Tenshin solo quiere mandar a todos. Soy demasiado viejo para eso. Su amigo espíritu le respondió con un gorjeo. Esto lo hizo fruncir el ceño. Bueno, seamos sinceros. No sirvo para ser maestro aire. Bunju no se lo permitió, seguía gorjeando y agitando las patas. Bueno, esa es tu opinión, dijo, apartando la mirada. Y sabes que nunca quise ser maestro aire, para empezar. Al ver que la discusión no iba a ninguna parte, sobre todo porque sabía lo terco que podía ser su humano, Bunju se dispuso a echarse una siesta. Pero oyó el gorjeo apremiante de otro espíritu y alzó la vista para ver a uno descender volando y aterrizar junto a él. Bumi observó a los dos espíritus piarse, preguntándose qué estaba pasando. Obtuvo la respuesta cuando Bunju saltó a su regazo y lo empujó por el hombro, piando con la misma urgencia. Solo entendía partes de lo que decía Bunju, pero fue suficiente para preocuparlo. Espera, ¿Hinora envió a este espíritu? Agarró a Bunju y lo levantó en alto. ¿Está en problemas? Bunju y el espíritu despegaron. Él los siguió y rápidamente tomó la delantera, corriendo hacia los demás maestros aire. Estaban siendo entrenados bajo la guía de Meelo. Hinora está en problemas, les dijo a todos al detenerse frente a ellos. Tenemos que ir a buscarla. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirarlo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Yun. El amigo de Bunju me lo dijo. Otaku se sorprendió. ¿Puedes comunicarte con los espíritus? Más o menos, ya entiendo, respondió. Eso no importaba. Vamos. Dao no estaba muy seguro. Desde que las cosas se habían vuelto más difíciles con el entrenamiento, dudaba más en hacer cosas que no debía. ¿No debería encargarse de esto el maestro Tenshin? Preguntó. No quiero meterme en problemas. El maestro Tenshin no está. Depende de nosotros. Ikki y Meelo, traigan algunos bisontes. Bumi era consciente de que estaba volviendo a sus viejos tiempos militares, pero a estas alturas, eso no le importaba. Maestros aire, a moverse. Todos los maestros aire cabían en 2 bisontes. Volaron tras Bunju y el espíritu, alejándose del templo y adentrándose en la espesura que los rodeaba. Cuando los espíritus empezaron a descender, Bumi les ordenó que también derribaran al bisonte. Vio la luz de una fogata y supo que estaban cerca. Aterrizaron en la cima de un acantilado cercano. Bumi les indicó a los demás maestros aire que se agacharan mientras él se arrastraba hacia el borde con un telescopio. Observó el campamento y fijó su atención en cada detalle. Cuatreros de bisontes, espetó con disgusto al verlos. Tienen a Kai y Hinora encerrados en cajas. Parece que se preparan para irse, tendremos que darnos prisa, les dijo a los maestros aire. Dao seguía inseguro. No sé si estoy listo para pelearme con unos ladrones de bisontes. Sin ese telescopio, me doy cuenta de que tienen mala cara. Y él siempre había sido el chico que daba palizas. Lo miró y luego dijo. Escucha, para esto es que hemos estado entrenando. No llevamos mucho tiempo entrenando. Eso ya no importa. ¿Recuerdas cómo perseveramos juntos en aquella carrera de obstáculos? En realidad renunciaste, le recordó Otaku.
podía ver cómo Tenzin podía llevarse bien con este chico. Bueno, no pienso rendirme ahora. Sé que lo hemos pasado mal, yo más que nadie, pero somos maestros aire, y no somos muchos, así que debemos mantenernos unidos. Tienen a 2 de los nuestros en jaulas ahí fuera, y no nos iremos hasta que los traigamos a casa. El ejército de la República no lo dejó pudrirse cuando lo capturaron. No iba a permitir que eso le pasara a nadie más. Mientras hablaba, los maestros aire sintieron la importancia de sus palabras. Se pusieron de pie, escuchando con más atención sus palabras y deseando hacer algo. Meelo lo resumió a la perfección cuando dijo: no dejen a ningún maestro aire atrás. Kai esperó su momento. Había logrado doblar un par de ramitas del suelo. Iba a usarlas como ganzúa. Cuando el ladrón que manejaba la jaula se dio la vuelta y se marchó, hizo su movimiento. Metió las manos entre los barrotes y las inclinó hacia la cerradura. Adentro. Abajo. Y gira, se dijo a sí mismo mientras manipulaba la cerradura. La jaula se abrió de golpe. Tanto él como el ternero salieron dando tumbos. Agarró el camión y se dirigió hacia Hinora. Se abalanzó sobre el candado, pero ella le dijo: libera al bisonte primero. Sintió una mano áspera que lo agarraba y lo apartaba. Era el cuatrero que custodiaba la jaula. Oye, ¿qué haces ahí fuera?, preguntó. Kai respondió girando el brazo y lanzándolo a volar con aire control. El cuatrero chocó contra otro junto al fuego. Esto llamó la atención de los demás cuatreros, pero también fue una señal para los maestros aire que acechaban. Cargaron directamente. No emitieron ningún grito de guerra al entrar en combate, pero estaban descoordinados y no hicieron ningún esfuerzo por silenciar sus pasos. Los cuatreros los vieron venir y se prepararon para la batalla. Los maestros aire les lanzaron ráfagas de aire. Convirtieron la tierra en bloques de roca para escudos. Kai intentó atacar por la espalda. El líder de los ladrones sintió el aire que le llegaba gracias a su capa. Se giró agachado, esquivando la explosión, y dobló la tierra para que sobresaliera. Esta golpeó a Kai en el costado, derribándolo al suelo. ¡Ay!, pensó, tendido allí, aturdido. Los maestros aire no cesaron su ataque. Si empezaban a flaquear, se detenían un momento y volvían a empezar. No tenían mucho entrenamiento, pero lo que sí aprendieron fue a no flaquear nunca al mismo tiempo. Mantuvieron constantes las explosiones combinadas. Esto inmovilizó a los 3 maestros tierra. Dao siguió disparando, concentrado en romper las losas. Estaba tan concentrado que no oyó el disparo del camión de red a sus espaldas. Pero sí sintió el aire, pasando junto a su cabeza. Le hizo cosquillas en la nuca. Recordó lo que había dicho Tenzin. Se giró y vio la red acercándose. Se agachó, fuera de la red, y derribó al ladrón de alas al suelo. El líder de los ladrones salió de su escondite y dividió a los maestros aire por la mitad con una columna de rocas. Se dispersaron, apartándose del camino. Eso facilita las cosas, pensó. Con lo que no contaba era con Meelo. El pequeño maestro aire se elevó sobre la columna como si nada, montado en una moto de aire con mirada decidida. Aterrizó justo frente al líder. Antes de que la tierra pudiera tocarlo, rebotó en el aire y derribó al hombre adulto. Meelo miró su obra con orgullo. «Ja, toma eso», exclamó mentalmente. Los demás maestros tierra estaban tan atónitos que no reaccionaron con la suficiente rapidez. Cuando Iki cargó a 2 maestros aire en una motoneta, pudieron derrotar a los cuatreros fácilmente. «Ya los tenemos», declaró Bumi en silencio. Lanzó un grito de guerra retumbante y los maestros aire cargaron contra el campamento. El líder vio que el asunto había terminado. Era hora de irse. Menos mal que no le tenía tanta lealtad a su equipo. Confiaba en que harían su trabajo, no en que lo cuidaran. Así que no dudó en dar media vuelta y correr hacia el camión sin ellos. Hinora no necesitaba preguntarse qué hacía. En cuanto sintió que el camión arrancaba, miró hacia atrás y gritó: «Kai». Se puso de pie justo a tiempo para ver cómo el camión se alejaba. Su mundo se tiñó de rojo. «Vuelvan aquí», gritó, agarrando el ala de su planeador y saliendo tras ellos. Tenzin voló por los aires sobre Oji. Había pasado toda la tarde buscando a Hinora y Kai sin éxito. Normalmente, habría estado furioso por eso. Pero en cambio, le dio tiempo para pensar. Tal vez Hinora tenía razón. Tal vez estaba lista para los tatuajes. Después de todo, ella fue quien ayudó a Korra a entrar al mundo espiritual. Pero también estaba el hecho de que la había dejado sola en el mundo espiritual y la había capturado. Puede que estuviera lista, pero también tenía margen para crecer más. No podía decidirse. En momentos como este, necesito al señor Naruto, pensó.
Seguro que sabría qué decirme. Hizo una pausa y negó con la cabeza. No necesitaba preguntarle a Naruto, no cuando prácticamente podía oírlo. La verdad era que, aunque fuera un poco infantil, no quería que sus hijos se convirtieran en maestros tan jóvenes. Se había hecho tatuajes a los 16 años. El espacio aéreo se volvió repentinamente problemático cuando 3 bisontes adultos pasaron volando junto a Oji. Tenshin sujetó las riendas para no caerse y observó al bisonte. No deberían haber estado tan agitados mientras volaban. Volaron hacia el suelo, hacia un camión que circulaba a toda velocidad. ¿Qué pasa ahí abajo?, se preguntó. Un planeador apareció justo detrás del camión, obviamente persiguiéndolo. Entonces oyó la voz de Hinora gritando: ¡Kai! ¡Ayuda! Volvió a mirar la camioneta. Vio a su hija encerrada en una jaula con un bisonte. La confusión dio paso rápidamente a la preocupación y la ira. Su hija estaba en peligro. Voy, Hinora. Mientras tanto, Kai era el que estaba más cerca del camión. Al acercarse, se deslizó hacia el lado del conductor, justo a la ventana. En cuanto vio al ladrón, cerró el planeador y se aferró al camión. Pateó la ventana con el aire, derribándolo. Sintió que el camión se desviaba y miró el volante. ¿Qué hago? El cuatrero aprovechó ese momento de vacilación para agarrarlo y tirarlo al asiento. Volvió al asiento del conductor y se abrochó el cinturón. Lo mantuvo pegado al asiento, burlándose de él. Niño estúpido, pensó. No tenía derecho a meterse en sus asuntos. Estaba tan ocupado sujetando al niño que no miró por la ventana hasta que fue necesario. Así que cuando vio bisontes adultos cerca del camión, uno de los cuales llevaba a un hombre adulto, solo pudo decir: ¿qué? No pudo terminar la pregunta porque fue entonces cuando Tenshin embistió a Oji contra el camión. No se lo esperaba. Su agarre sobre Kai se aflojó y el chico logró saltar sobre Oji. El tercero bisonte aterrizó frente al camión, con cara de enfado. De un solo giro, golpeó con fuerza con la cola, haciendo volar el camión por los aires. El cuatrero gritó al salir volando por la ventana delantera. Su cuerpo cobró vida de dolor al rodar por el suelo. Finalmente dejó de rodar y vio a un bisonte furioso mirándolo. No era nada bueno. En cuanto vio a los maestros aire bajar de un salto y acercarse a él, decidió que necesitaba una táctica diferente. Me has pillado. Me rindo. Kai no lo permitió. No después de que este tipo lo hubiera hecho. Atacó al cuatrero contra el camión, golpeándolo contra la parte delantera de hierro. ¿Crees que puedes secuestrar a Hinora y a todos estos bisontes bebés?, exigió. El cuatrero no pudo responderle. No esperaba una respuesta. Lo dobló por los aires y lo estrelló contra el camión una vez más. Habría hecho más si Tenshin no lo hubiera detenido. Kai, basta, dijo el maestro aire control, agarrando su bastón y manteniéndolo en su lugar. Un maestro aire nunca ataca a un oponente indefenso. Miró al cuatrero y luego a Kai. Sonrió. Pero esa fue una técnica muy buena. Ubicación: Konoha. Arashi aterrizó de culo, completamente confundido. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Miró rápidamente a su alrededor y vio que estaba de vuelta en el campo de entrenamiento. El sol brillaba ahora en un punto diferente, descendiendo hacia el oeste. Le daba al campo de entrenamiento una vista diferente. ¿Lo pasaste bien?, preguntó Hugo desde atrás. Se giró rápidamente y lo miró. Al igual que el campo de entrenamiento, parecía diferente. Arashi aún podía ver al anciano sin hogar que conoció en el pueblo. Pero también había algo diferente en él. El chico sabía que era un hombre con experiencia, pero solo ahora parecía comprender plenamente lo que eso significaba. Frente a él había un hombre que podía vencerlo con la misma facilidad con la que podía matarlo. Aún así, estaba un poco molesto por la experiencia que acababa de vivir. Así que se puso de pie y lo miró fijamente a los ojos. ¿Qué demonios fue todo eso?, preguntó de inmediato. Hugo mantuvo la calma. Era una prueba. ¿Una prueba?, repitió. No podía haber sido tan sencillo. Eso no fue una prueba. Fue una lucha por mi vida. Lo cual podría llamarse una prueba, respondió. Te obligaron a actuar, reaccionar y tomar decisiones sin apenas tiempo para pensar. Y saliste airoso. Arashi lo entendió, de verdad. Solo deseaba que hubiera sucedido de otra manera. ¿Tenían que ser serpientes así?, preguntó. Probablemente sonó infantil, pero en ese momento no le importó. Estabas entrenando conmigo. ¿No esperabas las serpientes?, negó con la cabeza. Esperaba las serpientes, pero no así. Deberías haberlo hecho.
Lo que acabas de experimentar es, en términos relativos, lo que es la vida para las serpientes. ¿Qué significa eso, relativamente? Tuve que hacer algunos cambios, para ambos grupos. Pero ustedes lidiaban con las serpientes, se vieron obligados a pensar como una serpiente. Diría que más bien como un ratón que no quería que lo comieran, comentó. Ciertamente, así lo sintió. ¿Sobreviviste? Preguntó Hugo, mirándolo fijamente. Por supuesto que sobreviví. Estoy aquí mismo. Señaló a su alrededor para que su argumento quedara claro. Entonces no eres un ratón. Eres una serpiente. La oportunidad era demasiado grande para dejarla pasar. Se miró a sí mismo y luego al anciano que tenía delante. Lo siento, pero no veo escamas ni cola. Vio la mano que se movía para golpearlo. Se agachó rápidamente, pero aún así recibió un pinchazo en la cabeza por su broma. Habla en serio, le ordenó Hugo, bajando la mano. Esto no es para bromear, él respondió. Tú fuiste quien dijo que era una serpiente. La verdad es que no, ya lo sabes. Suspiró como suspiran los ancianos al tratar con jóvenes impacientes. No eres una serpiente en este momento, pero te convertirás en una. Una serpiente no ataca de inmediato, espera. Espera el momento oportuno, ese momento en el que causa el mayor daño o incluso la muerte a su presa. Acecha, avisando si lo considera oportuno. Para que seas esa serpiente, te entrenarán para mantener el control, para esperar a ver qué pasa. Pensarás, planearás y luego actuarás. Mientras escuchaba, Arashi sintió que algo emergía en su interior. No sabía qué era exactamente, pero lo hizo enderezarse y echar los hombros hacia atrás. Cuanto más escuchaba, más comprendía. Sentía una gran responsabilidad. Lo que el Sannin serpiente le decía también era una oferta. ¿Me aceptas como tu aprendiz? Se atrevió a preguntar. Sí. Vaya. Bueno, no lo sospechaba realmente. ¿Esperabas algo menos cuando viniste a entrenar conmigo? No esperaba que me entrenaran así, pensó. Pero ya había pasado por un arbusto y no iba a decirlo en voz alta. En cambio, dijo, no sé en qué me iba a meter. Ahora, lo haces. Ciertamente lo hizo. Entonces, ¿qué significa esto? Le preguntó a Hugo. El viejo Sannin no pareció confundido ni desconcertado por su pregunta. Preguntó, ¿qué quieres decir? Con calma y expectación, ¿voy a ser tu única alumna? ¿Me mantendré alejada de Rin Sensei y los demás? Sonrió para sí. Excelente pregunta, comentó con aprobación. ¿Qué dirás si te digo que sí? Arashi se armó de valor. Probablemente estaba a punto de cometer una estupidez. Rechazaría lo que ofreces. No voy a alejarme de mis amigos solo porque me ofrecieron algo que ellos no eran. No estaría bien ignorarlos. No dije que los ignorarías. Es el mismo principio. Son mis amigos y yo soy el suyo. No les daré la espalda. Sonrió abiertamente. Bien, no lo cambiaría por nada del mundo. Arashi no se sorprendió como probablemente creía que el anciano quería. Simplemente respiró aliviado. Me alegra oír eso. ¿Entonces seguiré con ellos? Quería asegurarse de que era verdad y que no le estaban tomando el pelo. Sí, lo harás. De hecho, es precisamente el hecho de que sean amigos lo que está dando que hablar ahora mismo. Frunció el ceño. ¿Qué era eso? ¿El anciano se mostraba misterioso a propósito o solo para burlarse de él? Había una manera de averiguarlo. ¿Qué significa eso? Se atrevió a preguntar, con la esperanza de obtener una respuesta real. Hugo lo miró y sonrió misteriosamente. ¿Pensabas que serías el único que conseguiría un contrato de invocación? Tus compañeros lo conseguirán pronto, supongo. ¿Está prediciendo el futuro? Así le sonó al pelirrojo teñido. Hablaba con una confianza que emanaba de una seguridad absoluta. Quizás Arashi tendría que hablar con sus compañeros al salir del campo de entrenamiento. Pero pensarlo también le hizo recordar el contrato de invocación. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Cómo me sacaste de esos túneles? No tenías ni idea de dónde estaba. Lo único que había visto allí abajo eran serpientes, serpientes y más serpientes. Aunque, claro, quizá estaba observando desde las propias serpientes, si es que eso era posible. Una vez que supe que habías escrito tu nombre en el pergamino, pude sacarte con una simple invocación inversa. ¿Puedes hacer eso? Extendió la mano y esperó en silencio. Arashi también esperó. No estaba seguro de qué pasaba. Miró la mano y luego a él. ¿Quiere algo? Se preguntó. Entonces comprendió la verdad y se sintió un poco estúpido. Claro que quería algo. Quería algo en particular.
Miró su otra mano, que aún sostenía el pergamino. Se lo devolvió. Esto es más que un simple pergamino. Es lo que nos conecta con las serpientes. Tengo el contrato y sé cuando alguien nuevo lo firma. En cuanto supe que lo habías escrito, te invoqué de forma inversa. Así de simple. Probablemente no sea tan sencillo, pensó Arashi. Se lo guardó para sí. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Cómo siguieron desde allí? Ahora, si te llamo, vendrás a entrenar conmigo. Hasta entonces, entrenarás y trabajarás con tu equipo. Arashi abrió la boca, pero siguió hablando. Sabré si estás en una misión o no. Cerró la boca. ¿Cómo sabías que iba a preguntar eso? Yo habría preguntado lo mismo. Señaló la aldea. Anda, Arashi, regresa a la aldea. Te vendría bien una buena ducha. Te avisaré cuando vuelva a entrenarte. No necesito más indicaciones. Tampoco necesitó mirarse para saber que estaba cubierto de tierra y barro, tal vez incluso rebosado. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Cuando estaba a punto de irse, miró hacia atrás. Hugo ya se había ido. El pelirrojo teñido no preguntó cómo lo había hecho. Era un shinobi. Formaba parte de su trabajo. Eso y que tenía muchas ganas de ducharse. Dio la vuelta y siguió hacia la aldea. Ubicación: Templo del Aire del Norte. Habían reunido a todos los cuatreros de bisontes mientras la tarde daba paso a la noche. Como justicia poética, los metieron en las jaulas donde habían encerrado a los terneros. Bumi miró al cuatrero que estaba encerrando en la jaula. Quizás no se hayan enterado, chicos, pero hay nuevos maestros aire por aquí, declaró. Y nunca te metas con un bisonte de un maestro aire. Se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a los cuatreros pensando en lo que habían hecho. Tenzin se acercó a Bumi para hablar. Pasó junto a Dao, quien les decía a los demás: sin mi cabeza rapada, jamás habría podido esquivar esa red. La sentí venir hacia mí. Deberían afeitarse. Sonrió para sí mismo. Ese era el propósito de afeitarse. Se encontró con Bumi y le dijo: estoy orgulloso de ti. Tu conexión con los espíritus, tu liderazgo natural, me recuerdas a papá. Bumi miró a los demás y luego a él. ¿Podemos hablar un poco más en privado?, preguntó. No necesitan escuchar lo que tengo que decir. Por supuesto, asintió su hermano. Se alejaron un poco para que el campamento se viera a lo lejos. Nadie los vio partir y no se les ocurriría mirar tan lejos. Y bien, dijo, siento haberte causado tantos problemas. Ambos sabemos que nunca quise esto. Es solo que... ¿Qué?, preguntó Tenzin. De niños, siempre tuve la esperanza de aprender aire control y seguir los pasos de papá. Pero entonces Kia consiguió su agua control y tú tu aire control, y yo no conseguí nada. Me sentí excluido y celoso. Cuando Shifugune vino a tomarme como su aprendiz, acepté con gusto. Sentí que me alejaba de la sombra de papá y formaba parte de los nómadas del aire a mi manera. Bajó la mirada hacia su mano y soltó un pequeño sorbo. Y entonces aprendí aire control. Ahora siento que todo lo que he hecho, lo que he entrenado para convertirme en nómadas aire, ha sido borrado como si no importara. Miró a su hermano, sintiendo cada palabra. Sé que quieres que sea maestro aire, Tenzin. Lo entiendo. Pero he sido el parangón de los nómadas aire durante demasiado tiempo para ser maestro aire. Tenzin no protestó como antes. Ahora entendía por qué Bumi quería deshacerse de su aire control. Nunca había pensado en los años que había entrenado para convertirse en el parangón del aire, ni en el orgullo que sentía por serlo. No estaría bien que presionara a su hermano para que se convirtiera en maestro aire si no lo quería, ya no. Lo entiendo, le dijo a Bumi. No te obligaré. La próxima vez que veamos a Korra, si aún lo quieres, no protestaré si quieres que te quiten el control. Él sonrió. Gracias. Empezó a darse la vuelta, pero Tenzin lo detuvo. Bumi, dijo, poniendo la mano en el hombro de su hermano. Siempre te consideré parte de los nómadas del aire. Bumi sonrió en agradecimiento. Los dos regresaron al campamento. Ikki y Meelo jugaban con los terneros mientras Hinora y Kai se acurrucaban junto a la bisonte. Kai sonrió mientras Hinora reía tras recibir una buena lamida. Ahora son tan amigables. Los bisontes son los maestros aire originales, le explicó Tenzin. Reconocen a los de su especie. Se acercó a su hija y se arrodilló a su altura. Hinora lo abrazó al instante. Perdón por irme, se disculpó. Tengo suerte de que nadie haya resultado herido. Lo sé. Se separaron para mirarse a los ojos. Pero también me di cuenta de que quizá fui demasiado duro contigo. Esa esperanza la invadió al mirar a su padre.
¿Eso significa que puedo hacerme mis tatuajes de maestro aire? Me cuesta creer que mi hijita ya sea lo suficientemente mayor como para tener sus tatuajes. Prometo que lo pensaré. ¿Te parece bien? Preguntó. Sí, asintió ella. Hinora, mira, la llamó Kai. Están volando. Padre e hija observaron cómo las crías de bisonte empezaban a ascender. Sus miradas de sorpresa mientras luchaban por mantenerse en el aire, balanceando los pies sin rumbo, podrían haber sido graciosas. Pero Tenzin vio algo más en ello. Era otro símbolo de cómo estaban cambiando las cosas. Supongo que todos estamos madurando, comentó, viendo al bisonte elevarse.